Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Dame las fuerzas para llevar la cruz que tú quieres que yo lleve. Con estas palabras respondía el papá a su hijo. Y la historia es bien sencilla. El papá estaba sufriendo una enfermedad de esas extrañas que los médicos no adivinan qué es. Al final, descubrieron que el papá tenía la enfermedad del Crohn, que es una enfermedad por la cual ningún alimento de los que toma puede digerirlo y al final termina muriéndose de inanición, de falta de alimento. Todos los hijos, incluida la esposa también, le estaban pidiendo a Dios que curara a su papá. Y le estaban encomendando este regalo, esta petición, este milagro, a la protección del Papa Juan Pablo II, o por medio del Papa Juan Pablo II. Todos estaban así, intensamente. Claro, ¿por qué no? Si la esposa quería que su marido se aliviara, si los hijos querían tener a un papá sano y que pudiera convivir con ellos, si unos jóvenes a los que el papá ayudaba a salir adelante también estaban intensamente pidiendo para que el señor Juan se aliviara. Sin embargo, él no pedía a Dios más que esa gracia: Señor, dame la fuerza para llevar la cruz que tú quieres que yo lleve. Qué importante y qué cambio completo de actitudes. Los hijos por un lado y el papá por otro. Esta historia se conecta con aquella otra historia en la cual Tomás, lo recordarás, Tomás, después de la resurrección, no estando él con los discípulos y habiéndose aparecido el Señor a los discípulos, pues los discípulos le dicen: Oye, el Señor se apareció. Y Tomás dice: Si no veo, no creo. Si no veo la llaga en su costado y también no meto mi dedo en las llagas de sus manos, entonces no creo, no creeré, dijo él. Aquí también, cuando Felipe invita a Bartolomé, entonces así se llamaba, lo invita y le dice: Oye, que hemos visto a Jesús de Nazaret. Sí, al hijo del carpintero, al nazaretano Jesús. Y entonces Bartolomé, en duda, otro Tomás cualquiera, dice: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Claro que de Nazaret puede salir algo bueno, como puede salir de cualquier pueblo. Y entonces Felipe, que quiere llevarle a conocer a Jesús, y Bartolomé, que se hace como el sordo, como el ciego, como el tardo de corazón. De alguna manera, esta historia también en nuestras vidas puede ser realidad. Porque muchas veces también decimos lo mismo. ¿Acaso el Señor puede aparecerse en estos tiempos? ¿Acaso el Señor puede cambiar mi vida? Y nos volvemos como ciegos, como sordos, como tardos de corazón, como reticentes a la acción de Dios. Eso nos pasa a ti y a mí. No me digas que no. Muchísimas veces queremos que el Señor sí se manifieste y nos dé pruebas. Y le decimos: demuéstrame
sí, hazme ver, y entonces creeré. Así era Bartolomé. Pues Felipe le responde, ven y verás, como diciendo, oye, te invito, vamos a hacer la experiencia, y entonces te darás cuenta que sí puede salir algo bueno de ese pueblo de Nazaret. Pero entonces, una vez que Bartolomé se da cuenta, que sí es verdad, que han conocido a Jesús, sin embargo, de alguna manera este evangelio creo que nos revela que no es importante conocer a Jesús, y menos conocerle así directamente. Porque cuando ya Felipe lleva a Bartolomé y Bartolomé se convence, entonces Jesús le dice, antes de que tú estuvieras aquí, Bartolomé, te vi debajo de la higuera. Esta frase tan sencilla por parte de Jesús nos revela que esto es más importante. Sí, que es más importante que el Señor nos conozca. Porque que nosotros le conozcamos con nuestro esfuerzo, a lo mejor es más fácil. A lo mejor sí, todos podemos decir que conocemos a Jesús. Pero ¿quién de nosotros puede decir que Dios nos conoce, que Dios te conoce? Y fíjate que quiero decir, ¿quién puede decir? No porque esté dudando que Dios no nos conoce, sino porque es importante, más que conocer a Dios, que Dios termine conociéndonos en el sentido de que se nos meta dentro en el alma, en el corazón. Porque al fin y al cabo los hombres que mueven este mundo no son los que dicen conocer a Dios y los que hablan muy bien de Dios. Inclusive estoy hablando de mí mismo. No es tan importante hablar de Dios y a lo mejor hablar cosas bonitas de Dios. Quizá tú muchas veces dices, qué bien Padre, sí, así lo digo, habla el Padre Salvador. Dime si no lo has dicho. Y sin embargo yo muchas veces me respondo a mí mismo o me digo a mí mismo cuando tú dices eso, no es tan importante que el Padre Salvador hable bien, como tampoco es importante conocer solo a Dios, sino que Dios se nos haya metido en el corazón y que Dios nos conozca por dentro y por fuera tal y como somos. Y que Dios, para que se nos meta, requiere que tú te dejes poseer por Él. Y esto es todavía más difícil, porque llegar a conocer a Dios de alguna manera, todos podemos quizá, y lo digo aunque es una gracia, podemos llegar a conocerlo, pero llegar a que el Señor se nos meta dentro y que nos conozca y que sea el amo y rey de nuestras vidas, eso requiere que tú completamente te le abras de par en par, como decía el Papa Juan Pablo II, abran de par en par las puertas de su corazón al Señor. No le tenemos que tener miedo al Señor, porque el Señor jamás nos aplasta, jamás nos hace precisamente desprendernos de nuestra libertad, sino que quiere que nuestra libertad se la dejemos para que Él haga con ella lo más importante, convertirnos en salvadores de almas, como un Bartolomé, o como un Tomás, o como un Felipe, o como un Pedro, o como un San Juan. Y queridos hermanos, si les hablo así con este calor, es porque verdaderamente estoy convencido que muchos de ustedes, o todos, conocen a Dios y saben decir cosas muy bonitas de Dios. Pero muchas veces nosotros que hablamos cosas bonitas de Dios, sin embargo, todavía no nos hemos dejado poseer por Dios. Y es que el dejarnos poseer por Dios requiere lo primero, como dije antes, abrir de par en par las puertas de tu corazón. Es decir, ofrecerle todo tu ser entero hasta los últimos rincones donde estaban las últimas telarañas que no querías dejar que el Señor limpiara. Y luego, en segundo lugar, supone que tú te comprometas con Él. O mejor dicho, que Él termine haciendo contigo lo que Él quiere. Cuando entonces me acuerdo de esta historia de que no le pedía a Dios, aunque sus hijos sí y su esposa se lo pedía, pero él solo pedía aceptar y tener la fuerza para llevar la cruz, no pedía el milagro de su curación. Igual podemos decir nosotros, sí, a nosotros nos cuesta entregar la libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a comprometer el Señor a llevar una cruz que a lo mejor es la cruz que no queremos llevar. Pero al fin y al cabo, la cruz que el Señor quiere darnos es la mejor. Por eso es importante también descubrir
y pedirle al Señor: Señor, cuando tú ya llegues a poseerme y quieras que yo lleve una cruz como la tuya, permíteme que en mi alma haya las fuerzas para poder llevar esa cruz y decirle al mundo entero que es la cruz la que nos salva, primero a cada uno de nosotros, y la cruz salva al mundo entero. Por eso, hoy puedo decir que los milagros, sí, en la vida empiezan cuando a Dios le dejamos actuar. Si bien Felipe estaba contemplando el cambio de Bartolomé, y de un Bartolomé que decía que quería ver y terminó viendo, se quedó un Bartolomé atolondrado, vamos a decir, ante un Jesús que le decía: por haberte dicho que debajo de la higuera sí te vi, ¿crees? Pues entonces te digo hoy que cosas mayores verás si te entregas del todo. Cada uno de nosotros podemos ver cosas maravillosas en nuestra vida realizarse, y a través de nosotros cosas maravillosas realizarse en otros, si le dejamos a Dios actuar por completo, que se haga su voluntad, y no querer hacer que Dios haga la voluntad de nosotros. Veremos quizás subir y bajar sobre la iglesia ángeles. Veremos sobre la iglesia que la protección sigue, porque el Señor es fiel y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A mí me parece que todo esto lo estamos viendo nosotros, cómo Papá Dios protege a su iglesia, y a pesar de ser tan atacada hoy en día, y a pesar de haber tanta debilidad en la iglesia porque está constituida por hombres, pero el Señor está ahí con su presencia también protegiéndola. Suben y bajan ángeles del cielo para ayudar a cada uno de los hijos de Papá Dios que son parte integrante de su iglesia. ¡Qué maravilla! Basta solo con que tú te dejes poseer por el Señor, que es más importante que llegues solo a conocerle. Dejarte poseer, dejar que el Señor actúe en ti. Por eso esa frase que por ahí he oído: cuando tú pones tu casi nada, entonces Dios empezará a poner su casi todo. Y en esa unión de tu casi nada y el casi todo de Dios, se convierte el milagro. O de que tú lleves tu cruz con agrado, o de que se realice el milagro de tu curación, si es que andas buscando una curación. Y si no, hijo mío, tú y yo, sanos o enfermos, dejémosle a Dios actuar en nuestra vida y que le haga maravillas, hoy, mañana y siempre. Amén.